a la metaética. La metaética, la palabra meta puede ser engañosa ahí, porque meta puede significar más allá de o precursor de. Entonces, en la filosofía está la metafísica, ¿verdad? La metafísica es el estudio de lo que hay, lo que es en el universo. También la metafísica estudia el libre albedrío y estudia la identidad personal, qué somos, qué es una persona. Pero, por ejemplo, la pregunta metafísica es, ¿qué es X? O sea, por ejemplo, ¿qué es esto? Entonces, buscas la esencia o la naturaleza de algo. Entonces, la metaética estudia la metafísica de la ética, que sería, ¿qué es la ética? ¿Cuáles son los principios, los precursores, la base, las raíces de la ética? ¿En base a qué haces ética? ¿No? En el tema metafísico hay dos grandes campos, que sería los que piensan que la ética es de este mundo o los que piensan que la ética es de más allá del mundo. Sería una ética que existe objetivamente, más allá de los humanos, algo que está en el universo, la ética está en el universo, o la ética es algo que inventamos los humanos, que son convenciones humanas. O sea, como leyes físicas serían los que creen que está más allá del mundo. Platón era así. Platón era objetivista de la ética, es decir, para él están las formas platónicas, que está la forma de la justicia, que es justicia perfecta. Okay. Entonces, debemos de hacer dialécticas para ir desarrollándonos y acercándonos a las formas perfectas. ¿Y él lo consideraba alcanzable? Sí, de alguna forma sí. No está tan claro. El trabajo de Platón es medio ambiguo. Al final de los diálogos no acaban dándote respuestas claras. Okay. Son como exploraciones. Y lo hizo adrede porque pues sabía que no iba a llegar a las respuestas máximas. Entonces hace exploraciones. Pero es como un punto de partida. Pero según Platón tenemos algo que se llaman almas y a través de la teoría de recolección. Según Platón, tu alma ya sabe todo. Lo único que tienes que hacer es acordarte, recolectar, recolección. Entonces, ¿cómo desarrollas la recolección? Con las preguntas correctas, que es el proceso de la dialéctica. Vas platicando, te van preguntando, vas pensando, vas haciendo lógica y te vas acercando a las formas. Que eso es una manera de acordarse, según él. Es una manera de acordarse, según él, exactamente. Pero la justicia es algo, la verdad es algo, la bondad es algo, la belleza es algo. La teoría de Platón es hermosa, tiene muchísima profundidad y un trabajo muy, muy padre. Pero vaya, está muy largo todo eso. Pero bueno, hay otros que también son objetivistas de la ética, que por ejemplo, contemporáneos, tipo Derek Parfit, que piensa que, híjole, me estoy adelantando mucho. Derek Parfit es la clase 10, Okay. que él falleció en el 2017. Pero él está haciendo una cosa que se llama Moral Mathematics, como matemática moral. Eso es hiper nuevo en el mundo de la ética. Pero él está haciendo un tipo de síntesis. Él está conciliando. Él ya murió. Ya murió, murió en el 2017, ¿sí? Él estudió en Oxford, en Harvard, en Colombia, hizo un doctorado, postdoctorado. Fue una vida increíble. Yo le llamo el eticista, Parfit the Ethicist, porque él cambió la historia de la ética. Su trabajo ahorita no se va a entender hasta dentro. O sea, para que se entienda a nivel de la especie, como entendemos, por ejemplo, a Kant o a Platón o así, faltan 100, 200 años. O sea, él nada más escribió 2 libros y solo muy, muy específicos académicos entienden su trabajo ahorita. O sea, apenas falta, falta. Un libro se llama Razones y Personas. ¿No hay un miedo de que nunca como especie se llegue a realmente entender el trabajo de alguien? Pues, probablemente ha pasado. Ha pasado y se pierden trabajos. Ha pasado. Pero muchas veces los trabajos, cuando un trabajo no es entendible, pues no sirve para nada. En verdad, no. Está el principio de la Occam's Razor, ¿no? La navaja de Occam, que si hay 2 explicaciones y hacen lo mismo, llegan a la misma conclusión, pues la más corta es la mejor, la que más se entiende. Porque luego tienes un libro de 3000 páginas que nadie lee, no se puede leer. Pero vaya, lo que sobrevive en la filosofía es porque sirve de algo y avanza de algo, ¿verdad? Pero vaya, mi punto con todo esto es que en la metaética están los que piensan que la ética es algo objetivo. Y ahorita estamos en la Moral Mathematics, ¿no? Y están los que piensan que es algo subjetivo. Que es tipo, oye,
Depende del contexto, depende de la cultura, depende de la religión. Entonces, así es lo que se hace ético. Que sería un relativismo cultural o un relativismo individual. ¿Bien? Ok. Entonces, pero tiene peligros y tiene límites, ¿verdad? Porque el relativismo puede ser una postura como que atractiva, pero si te compras el paquete del relativismo, te compras un montón de estupideces también. Es, por ejemplo, hay una gran conversación con el tema del woke culture, que es de que, oye, cuando hay una cultura, una tribu o algo, y tienen sus tradiciones, se deben de respetar y dejar como son, ¿verdad? En el Mundial hubo una gran conversación sobre esto. El tema de Qatar, de que, pues tú fuiste al Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. De todo el tema de pues, los homosexuales y todo el tema, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué menciono todo esto? Porque hay personas que dicen, no, pues la ética es relativa a la cultura y ya, no hay nada que hacer. Pero hay ejemplos terribles. Hay ejemplos que son tipo, habían culturas en la India, por ejemplo, que tenían una tradición que era de que cuando se moría el marido, ¿verdad? Y se quedaba la mujer, la llevaban a una montaña, la amarraban a un poste, le ponían gasolina y la incendiaban. ¿Por qué? Pues, ¿de qué sirve la mujer? ¿Sabes? Entonces, dices, eso debería ser relativo, como que parece objetivamente. ¿Sabes? Pero eso porque sería relativo, porque el relativista dice, pues depende. Depende de la cultura, exactamente. Hay otras Pero el relativista, o sea, llega a un punto donde no concluye nada, porque todo depende, ¿no? Exactamente. Hay límites del relativismo, porque sí. Porque sí, o sea, entonces, por ejemplo, le das una cachetada a alguien con todas tus fuerzas y dices, no, pues para mí esa es una forma de decir hola. Pero pues claramente significa, cuando te dan un golpe, claramente significa algo. Significa algo o sea, que para todos significa algo, ¿verdad? Por ejemplo, en tribus. Hay tribus que nacía un bebé con una deformidad, se lo llevaban afuera de la tribu, lo enterraban hasta la cabeza y le aventaban piedras. O sea, vato. Está bien pesado. A ver, ahí estoy de acuerdo porque es un bebé, pero por ejemplo hay tribus en donde, no recuerdo qué cultura, los mayas que jugaban fútbol o que jugaban con las caderas, caderas, los que ganaban los acaban sacrificando, se acaban matando, ¿no? Exacto. Y para ellos era el máximo honor morir después de haber ganado también un juego. Hay algo raro ahí, ¿no? Pero pues para ellos ¿qué? O sea, para ellos pues era éticamente correcto. Claro, se debe respetar la cultura, pero hay un tipo, y aquí hay una conversación sobre el progreso de la ética. O sea, es que está bien, porque te voy a decir, mucho depende de la cara del que se está muriendo. O sea, ahí te das que sí, está mal. Yo no quiero estar aquí, pues seguramente está mal. ¿Qué tanto pero si sabemos que era un honor? ¿Qué tanto sabemos que era un honor? Y por las películas, sí. Quién sabe. Pues sí, sepa la Tendríamos que hablar con un historiador de los mayas que podrías conseguir. A lo mejor un maya te va a decir, carnal, pues yo decía que era un honor porque si no me mataban. Ajá, esa es otra presión social o política. O te obligaban, o era un tema de... Sí, cierto. ¿Sabes? Era un consecuencialismo. Matan a uno para que todos crean en los dioses y se apacigüen. Pues se cortaban cabezas. Y fíjate que hay algo curioso ahí también, porque en la época en la que aquí en Tenochtitlan cortábamos cabezas y en otros lugares del mundo ya estaban estudiando otras cosas. La Universidad de Oxford empezó a existir y acá seguíamos sacrificando gente. Órale, güey. O sea, si había una en el mismo siglo XIII, siglo XIV, algo así. O sea, si el contraste era gigantesco. O antes, no, la Universidad de Oxford tiene desde 1000 algo, del siglo XI, siglo XII. Era un contraste enorme. Y ahí hay una conversación que tener sobre la ética a nivel planeta. Como que lo que platicábamos de la esclavitud. Y por eso yo me arriesgo a defender que es muy difícil regresar a escala global a cosas como aceptar a escala masiva la esclavitud, por ejemplo. ¿Sabes? Se me hace muy difícil que pase. Tendría que haber un tipo de reset, de borrar la memoria de mucha gente. Pero ¿no crees que llega a esa misma estructura social camuflada de otra cosa y no sí. necesariamente se repite, pero rima con lo que era la esclavitud? Sí, se repite, se hacen otras formas. Pero de repente entendemos cosas que claramente... Por ejemplo, ¿tú te imaginas que en un punto México de pronto le quite los derechos a las mujeres para votar? Muy difícil. No de manera así... sistemática o... inmediata. Pero gradual. Pues... ¿Pero cómo? ¿Qué tipos de gobiernos tendrían que...? No sé si necesariamente a las mujeres, pero sí a algún grupo minoritario o a algún grupo no necesariamente minoritario. Por algún problema que... Ajá. Pero es difícil imaginar, ¿no? Como que
Y digo las mujeres porque en un punto no podían votar, Sí. ¿sabes? Y ahora ya pueden votar. O sea, A lo que voy es que no necesariamente regresaría al mismo grupo, pero sí se Sería otra cosa. replicarían estructuras sociales de injusticia. de injusticia similares. O sea, Sí. podríamos argumentar que no existe la esclavitud, pero muchas de los esquemas de trabajo de muchas personas Sí. se asemejan a esclavitud. Pues depende de la esclavitud. Hay diferentes tipos de esclavitud, ¿verdad? Pero sí. Pues vas a una tienda una fábrica de camisetas en Indonesia o en... Por supuesto. Son Se vidas... lo enseñas a un alien y le dices, esto no es esclavitud, pero esto sí te va a decir, pues no hay tanta No hay diferencia. tanta diferencia. Ajá. Sí, definitivamente. Pero ahora, hacerlo abiertamente y que tengas a tu esclavo así como que... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, claro, Como no que de la comprar- misma manera. Comprar y vender gente. Pero a ver, o sea, no sé, o sea, cosas que se nos metieron sutilmente en nuestro estilo de vida. Si lo vemos hace 50 años, o sea, si una persona de 50 años le enseñaras una proyección de cómo es la vida actualmente y nos viera esclavizados a un teléfono celular, dirían sí se que hay generaría una- un sentimiento distópico de que qué chingados Sí. pasó, cómo no se dieron cuenta. Por eso se tiene que seguir Tú luchando. tomas una foto en la calle y están todos así, güey, o sea, es increíble. O sea, Sí. no recuerdo, creo que en Japón o en China pusieron señalamientos en la parte de abajo de las calles de tan abajo que estaban las personas viendo el celular Que ya no que no veían ponían arriba. atención arriba. No manches. O sea, esa imagen Claro. Y ahí llegamos a la ética de la... y llegó de una manera muy sutil. O sea, llegó de una manera en la que año tras año empezaban a hacerse las aplicaciones más adictivas. Cada vez mejores. Cada vez se hacían mejores los algoritmos, cada vez éramos más dependientes. Primero nada más era celular, después era celular con Bien. redes sociales. Ahora- Y de 10 años para acá la diferencia ha sido abismal. Ahí estás hablando de una tecnología sin precedentes, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, piensa en la historia de los estupefacientes, de las drogas, ¿no? Que le llaman drogas, pero pues depende de lo que definas como drogas, medicina o lo que sea. Se han ido... Es que hay una conexión entre la ética y la política, que de hecho también la hace Aristóteles, curiosamente, en su libro de Ética y Nicomaquia y en el libro de Política, conecta esto. Que la idea de la ética sería el estudio de la acción a nivel personal, a nivel individual. Pero si multiplicas una serie de individuos actuando, generas una ciudad. Y el estudio de la acción colectiva sería la política, donde legislas. Entonces hay una conexión entre la acción y la ley, ¿verdad? Porque para unir estas dos en una armonía, en una ciudad, pues tiene que haber algo de reglas, ¿no? Las éticas normativas proponen ciertas legislaciones. Claro que el estudio de la ética siempre va mucho más adelante que la legislación del país. Sí. Porque tipo hay muchas empresas que hacen lo que quieran, que no es ético, pero es legal. Siempre hay un desfase muy peligroso. Ahora, hay otro desfase también peligroso entre la tecnología y la ética. Y yo pienso que la ética de la tecnología, que es a donde estamos acercándonos, hay que tener especial atención. Y esto nos lleva a la tercera parte de ética, que es la ética aplicada. O sea, las leyes están en la chingada de retrasados y luego la ética está como en un punto de ver qué pedo y luego la tecnología ahorita está sobrepasando el alcance de la ética. Sí, la ética normalmente, el estudio y la investigación de la ética va... Tenemos ahorita teoría para hacer un mundo fantástico, para hacer un planeta increíble. El problema es la implementación. Es transformarlo en legislación, que eso está bien difícil. La tecnología va más adelante que la legislación. Sí. Entonces, primero va la tecnología y luego llega la legislación y la ética ahí siempre ha estado, pero para que la ética se transforme en legislación se tardan muchos años. La teoría de Derek Parfit, por ejemplo, los 80s, junta tres normativas. Junta el kantianismo, que es la deontología, el contractualismo y junta la teoría de contrato social. Perdón, el consecuencialismo. Sintetiza las tres y hizo una teoría triple, que es una teoría bien difícil de entender, pero si se lograra transmitir a la legislación, tendríamos mejores países. Que ahí ya sería el ejemplo de que si llega un ladrón o un nazi a matar a unos judíos que tú estás escondiendo, con esa teoría triple podrías empezar a encontrar Sí, superaría el kantianismo. Sí, superaría el kantianismo. Dile la verdad. Porque estás considerando... No sé, tenemos que estudiarla, ¿sabes? Yo tengo los libros, pero no he tenido tiempo para meterme tan a detalle. Estoy estudiando el segundo de sus libros y estudié algo de la parte de Kant. El segundo de sus libros se llama On What Matters, sobre lo que importa. Lo publicó en el 2011, el primer tomo.
Y luego el 2 y el 3 en el 2017, el año que se murió. Y ahí se murió el güey. ¿Era joven o viejo? No, viejo, 70 y tantos años. Pero escribió un sistema filosófico increíblemente complicado. Un sistema ético racional, de usar la razón para hacer las cosas. Por eso es muy bueno para la legislación. Pero mi punto con todo esto es que esto es ética aplicada. Hablamos de ética normativa, que fueron las reglas de conducta, la metaética, que es la parte psicológica y la parte metafísica de la ética, y la ética aplicada. Pero la metaética, su fin es nada más intentar aterrizar si la ética es algo de este mundo o algo que es aparte. Esa es la parte metafísica. Ajá. Y está la parte psicológica. La parte psicológica. La parte psicológica es que si está el cognitivismo o no cognitivismo, que si lo que sabes importa o no, con cómo actúas. Ahí se estudia la adicción, por ejemplo. Que si somos adictos, cuando eres adicto a algo, eres libre en decidir. Digamos que el mundo es metafísicamente libre, que tenemos libre albedrío. ¿Tú tienes autonomía? Autonomía es la capacidad de gobernarte solo para tomar decisiones. La forma en la que actúas tiene que ver con lo que sabes. Imaginemos la adicción al cigarro o nada más lo que quieres. Sí, que sabes que eres adicto al cigarro. ¿Eso influye en lo que vas a hacer o no? Exactamente. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y hay 1000 respuestas. La otra cosa que estudia la metaética es, por ejemplo, la motivación moral. Okay. La motivación moral es ¿por qué ser ético? ¿Somos éticos para que nos aplaudan? ¿O somos éticos para hacerte, no sé, amado? ¿O eres ético porque es lo correcto? O sea, ¿cuáles son las respuestas? Y hay mucha conversación. Porque hay gente que, por ejemplo, lo que dijiste de altruismo, hay gente que es altruista para que les aplaudan. Sí, claro. Para que el vecino diga, mira, ese sí, ¿sabes? Pero ¿por qué deberíamos? O sea, la pregunta del por qué es la raíz de esa, la motivación ética. La otro mundo... Pero ¿tú crees que existan personas que no sean solamente éticos porque le aplaudan? Sí. O sea, ¿no crees que indirectamente detrás de todo eso que ellos creen que es porque ellos tienen que ser éticos hay un... Es que puede ser algo, no para que les aplaudan, sino para vivir una buena vida. La verdad es que regresa a Sócrates. Muchas de esas conversaciones... O sea, no es como que eres ético para que te aplaudan, pero eres ético porque te hace es lo correcto. Bien, porque te hace sentir bien. Y te va a llevar a vivir una buena vida. Que te vas a hacer sentir bien. También, sí, exactamente. Porque la neta es que trata de mentir todos los días a todas horas. Acabas mal, güey. O trata de robar todos los días a todas horas. Acabas mal. O trata de robar poquito. De todas formas puedes acabar mal, güey. Sí. O puede que nunca te cachen, pero ahí puedes dormir. Estás como que... ¿Sabes? Hay muchas cosas que entender ahí. Pero mi punto con todo eso es que esa es la metaética. La metaética se trata de estudiar las raíces y las bases para producir normativas éticas. Y el tercero es la ética aplicada. Se conoce como ética aplicada o ética práctica. Y aquí es donde se pone interesante. Digo, bueno, más interesante. Porque la ética aplicada se trata de asuntos controversiales y asuntos específicos. Por ejemplo, la bioética. La bioética es el estudio ético, es decir, el estudio de las mejores acciones en un contexto médico, desde el laboratorio hasta la cama del paciente. La bioética es enorme. Tengo un gran amigo y mentor, filósofo brasileño llamado Josenir López de Toni, que lo entrevisté en una de mis entrevistas y me dijo, Mateo, él es especialista en bioética, me dijo, Mateus, si supiéramos más de bioética cuando pasó el coronavirus, hubiera sido mucho más fácil manejar todo. Si hubiera muerto mucho menos gente, hubiera habido menos fake news, menos pánico. ¿Por qué se hubiera muerto menos gente? Porque los gobiernos estarían más preparados para tomar decisiones correctas, las mejores decisiones posibles. Cuando tú estudias un fenómeno biológico, tú te preparas. Oye, ¿cómo voy a actuar? Pero si el gobierno está, ¿verdad?, pensando en cosas nada que ver, pues nunca, no se va a preparar para nada de esto, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Entonces no te puedes preparar, no hay presupuestos, no hay entendimiento. Ahora, una cosa es el gobierno, otra cosa es la gente, la población.